Buenas noches, reverendos, jefe delegado, señoras, señores, amigos todos correligionarios. Cuando el padre José Ramón me llamó a Canarias para pronunciar unas palabras en la presente escena de Cristo Rey, lo primero que se me ocurrió fue su temeridad, porque yo no he hablado nunca en público. Le dije que me dejara unos días para pensar cómo resolver semejante entuerto, porque ustedes, los presentes, me imponen de hecho mucho respeto, y este auditorio cualificado requiere una erudición de la que yo adolezco sin ningún tipo de duda. Algo más tarde, José Miguel Gambra nuevamente me instó para que estuviera hoy aquí, en este lado de la mesa. A lo que le contesté más o menos lo mismo, aunque eso sí, me sentí entonces algo más comprometido si cabe. Asimismo le comenté que si me decidía a hablar, posiblemente no respondiera al típico discurso que se espera de una cena carlista como esta, que tampoco sería original y que posiblemente tampoco sería demasiado optimista en general, aunque sí intentaría humildemente aportar alguna consideración sobre la realeza de nuestro Señor Jesucristo en la actualidad y que prometo será breve. Todos los presentes saben que la festividad de Cristo Rey fue introducida como tal en la Sagrada Liturgia por el Papa Pío XI mediante el envío de la encíclica Quas Primas en el año 1925, con la expresa intención de que se introdujera el culto a Cristo Rey, debiendo tener así a nuestro Señor Jesucristo como referencia, guía e informador de nuestro proceder en todos los ámbitos de nuestra vida, personal, familiar, social y político. Después de releerla, con la intención de encontrar un origen cierto y adecuado para iniciar estas palabras, resultó fácil concluir que todo católico con un mínimo de celo apostólico y con independencia de su condición, estado o situación social, debiera conocerla y releerla, y en estos tiempos, mejor más pronto que tarde. Enviada en el año 1925, en muchos de sus apartados parece que hubiera sido preparada este año 2018 para nosotros y para un entorno como el nuestro, y ello nos confirma la rabiosa actualidad que posee el magisterio auténtico fundamentado en verdades eternas y que tiene como objetivo primordial y final la salvación de las almas. Como no me emplearé en comentar la encíclica que otros realizarán mejor que yo, solo me detendré escuetamente en una interesante consideración previa a la primera objeción radical que se le puede presentar y que no es otra que la contestación dada por nuestro Señor Jesucristo a Pilatos. Mi reino no es de este mundo. Fórmula evangélica interpretada casi siempre en un sentido restrictivo, para hacer creer que la realeza es exclusivamente espiritual, realeza sobre las almas y no una realeza sobre los pueblos, naciones y gobernantes, que en palabras de Jean Husset, son palabras de Jean Husset para que él reine. Según el mismo autor, y de acuerdo con los latinistas, la frase no es de este mundo alude indudablemente al origen de dicho poder, precisando que proviene de lo alto, lo cual en absoluto contradice que el mismo esté en este mundo o sobre este mundo, y que por tanto Cristo deba reinar socialmente e informar e inspirar a las leyes, a los soberanos y a las naciones. De otro modo, muchos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento podrían ser considerados fórmulas huecas y sin contenido, y podría concluirse que la Iglesia ha estado errada en este punto durante 20 siglos. Para un católico actual, en mi situación, español, casado, padre de una familia, con trabajo, con amigos, con cierta vida social e inserto en una comunidad política y sobre todo a la vista de la situación actual de la Iglesia, puede resultar casi lógico y desde luego muy humano el impulso inmediato de una reflexión cuya conclusión sea que no solo el reinado de Cristo no existe en ninguno de los ámbitos antes indicados, personal, familiar, social y político, como sería deseable, sino que hoy día es irrealizable, salvo que se obre un milagro. Efectivamente, un ligero y superficial análisis de nuestro entorno, ciertamente precipitado, no podría llevarnos a otra conclusión. No reina ni impera Cristo cuando se nos ha impuesto en nuestra patria como norma suprema la Constitución de 1978, viciada en su origen y en la que se contienen principios en virtud de los cuales un pueblo no puede darse las normas necesarias conforme al derecho natural para una convivencia de acuerdo con una autoridad legítima, con felicidad para sus miembros y fortuna para su patria. No reina Cristo cuando con fundamento en esta misma norma se aprueban únicamente por obtención de la mitad más uno de los votos, leyes inicuas y normas contrarias a los fines reservados y previstos por el mismo Dios para el hombre,
que dificultan, cuando no impiden, que la sociedad se conforme y oriente hacia el bien común, tanto el inmediato como el último de ser partícipes en el reino celestial. Tampoco reina Cristo, o lo aparenta, cuando el relativismo informa el modo de proceder en general sin criterio objetivo sobre el bien y el mal, y primando el criterio subjetivo sobre cualquier asunto, salvo cuando se trata de determinar e imponer social y políticamente el único y pretendidamente unívoco pensamiento denominado políticamente correcto sobre cualquier asunto, con especial empeño si tiene algún cariz ético o moral. Por supuesto que tampoco reina Cristo, cuando también con fundamento en la misma norma suprema se ha implantado la libertad religiosa desde el ámbito civil. Pero, y esto es más grave, tampoco reina cuando paradójicamente se preconizan los beneficios de la misma, de esta libertad religiosa, por parte de la jerarquía católica, para el orbe y concretamente para nuestra patria, España. La campaña, primero soterrada y larvada y luego activa y descarada contra la institución familiar, que se adecúa al orden natural de las cosas dispuesto por Dios para el hombre redimido, mediante aberraciones como el divorcio, el aborto, el feminismo y recientemente la rampante y detestable denominada ideología de género, con toda su perversidad destructora del hombre, tampoco permite pensar con optimismo que Cristo reina actualmente. Asimismo, tampoco reina aparentemente Cristo cuando experimentamos que comienza a ser muy complicado encontrar un sacerdote consciente de su ministerio, que vista y se le distinga como tal, y que como tal inspire el respeto y la confianza tanto para una celebración litúrgica válida como para una confesión en condiciones, con una amonestación y una penitencia proporcionada. Y no digamos nada si de pronunciar una homilía se trata, en la que al menos se limite a comentar la epístola y el evangelio con pleno sometimiento a la revelación, a la tradición y al magisterio. Ni tampoco parece reinar cuando para poder asistir a una misa como Dios manda en condiciones, de acuerdo con el rito denominado extraordinario, cuyo uso nunca fue abrogado, muchos grupos de fieles han de mantener una auténtica sucesión de acciones y de reacciones, teniendo que concurrir a la Comisión Pontificia Romana correspondiente y en el mejor de los casos conseguir solo doblegar lo que debió constituir la voluntad natural del ordinario del lugar, para facilitar la asistencia y santificación de quienes reclaman tal celebración. Esa concesión es lamentablemente considerada como un mero guiño gracioso o no inquietud, estética y nostálgica de forma. Pero aún a pesar de toda esta apariencia de iniquidad y de hechos que se nos presentan como definitivos, existen otras muchas realidades, situaciones y acciones concretas que revelan justamente lo contrario y que lanzan una luz y esperanza sobre el posible reinado de nuestro Señor Jesucristo. Cuando con nuestro sacrificio y constancia cualquiera de los hijos de los aquí presentes, herederos de nuestra patria, es bautizado, y luego cuando casi sin saber hablar se le enseña a rezar cotidianamente al levantarse, al sentarse en la mesa, al acostarse, y cuando luego se le enseña a santiguarse al pasar por delante de la fachada de una iglesia como lugar sagrado, cuando se le enseña a besar las manos consagradas del sacerdote, cuando se le forma en la doctrina y en la moral y se le inculca la debida reverencia y adoración a la sagrada hostia, cuando se le infunde el temor de Dios, se procura su frecuente confesión y se le instruye en el correcto comportamiento en la Santa Misa, cuando todo esto ocurre, conscientemente se está contribuyendo desde el estadio más básico al reinado de Cristo en los individuos. Cuando actualmente un hombre y una mujer, como muchos de las familias aquí presentes y no presentes, contraen matrimonio católico y sientan la base de una comunidad en sólidos pilares y fundamentos con el claro fin de los hijos, la santificación mutua de la prole, con vistas a la salvación eterna de todos sus miembros, mediante múltiples prácticas de piedad, como son el Santo Rosario y la existencia de la Santa Misa, se está contribuyendo al reinado de Cristo en el importantísimo y elemental ámbito familiar. Cuando en el delicado momento actual se acomete la formación de los hijos adolescentes en casa y en la capilla correspondiente, se está instruyendo a los futuros miembros de la sociedad en principios fundamentales básicos contrarrevolucionarios, a modo de antídoto contra el abordaje exterior que les espera, intentando forjar en ellos un criterio firme y coherente de pensamiento y proceder de acuerdo con la fe y las normas morales católicas, se contribuye también directa e indirectamente al reinado de Cristo. Cuando en el devenir cotidiano no nos puede la vergüenza o la prudencia malentendida, en conversaciones con amigos y en compañeros de trabajo, y rompemos una lanza en favor de la verdad con mayúsculas, dando testimonio de todo lo que no es válido y de que aún se puede tener criterio distinto y fundado sobre los temas en los que ya casi no se permite discrepar sin convertirse automáticamente en un radical extremista reaccionario, contribuimos también al reinado social de Cristo.
Se comprueba fehacientemente el reinado de Cristo cuando conocemos la obra de la Iglesia, también de la actual, cuando a pesar de todo aumenta poco a poco la demanda de una liturgia auténtica, fiel a la tradición, cuando nos encontramos con sacerdotes diocesanos aún fieles a su ministerio, y también y sobre todo cuando constatamos la inconmensurable labor y presencia creciente de nuestra querida y providencial fraternidad sacerdotal de San Pío X, a la que siempre podremos recurrir oportuna e inoportunamente en busca del remedio de lo que más nos importa en nuestra existencia terrena, y de la que se ha dicho recientemente que tiene en sus manos un tesoro, la tradición, con la enorme responsabilidad de transmitirla. Cuando muchos de los presentes y muchos ausentes, con entrega de su tiempo casi al completo y con su sacrificio, imparten periódicamente charlas y conferencias de formación, organizan círculos para el estudio de la doctrina, encuentros con correligionarios, mantienen excelentes publicaciones y fundaciones, todas con el mismo fin superior que nos une, constatamos también el pulso seguro de quien prepara el reinado de Cristo. Las últimas iniciativas de reuniones y convivencias carlistas celebradas en este último año en Madrid, en aumento progresivo de sus miembros, posibilitan, además de que tengamos un menor conocimiento de quiénes somos y cuántos, el establecimiento de una mejor relación e intercambio de información, al tiempo que facilita un apoyo mutuo en la lucha constante que nos toca en este tiempo contradictorio, revelando también ello la intención firme de procurar el reinado de Cristo. El hecho de esta reunión, con la presencia de los representantes y miembros presentes de los círculos carlistas y de todos nosotros aquí esta noche, que para cualquier ajeno puede ser vista como una simple reunión romántica o nostálgica, constituye también prueba de la intención sólida y constante de restaurar el reinado social de nuestro Señor Jesucristo. Esta precipitada apreciación personal de hechos a favor y en contra no pretende sino guardar conscientemente un supuesto equilibrio entre el derrotismo y el triunfalismo en la valoración de la situación hoy y aquí. Sin ninguna duda sobre la posibilidad real de la restauración del orden cristiano que pretendemos, con la convicción de la imperiosa necesidad de hacerlo efectivo en todos los ámbitos, como remedio para nuestra patria y para el mundo, y consciente, como nos decía José Miguel Gambra, de vivir con la cruz de la confusión, aunque sin las calamidades de los carlistas de otro tiempo, nos toca ahora emplear todos nuestros esfuerzos en conservar la doctrina de siempre como la hemos recibido, transmitiéndola, enriquecida, sin alteración alguna, para que a modo de rescoldo o brasa candente pueda renovar el incendio futuro de la tradición carlista. Con casi todo y todos en contra, por más que parezca que el mal permitido por Dios adquiere unas dimensiones e intensidades sin precedentes y abate unas plazas nunca antes ocupadas, la verdad con mayúsculas cuenta con la garantía de la promesa del mismo Cristo, reforzada por las de su Sagrado Corazón, así como por las de la Virgen y las de su Corazón Inmaculado. El resto es misión nuestra. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Viva la España! ¡Viva! ¡Viva Don Sisto! ¡Viva!